muy avanzado y los tratamientos que probablemente pudieron haber ayudado a mi recuperación eran muy costosos y mis padres no contaban con los recursos para poderlos proporcionar. Mi padre además había tenido unos negocios, estos negocios los había administrado muy mal y lo que me quedó a consecuencia de esos negocios fueron deudas muy fuertes. Imagínense que nosotros de la Ciudad de México nos tuvimos que ir a Coatzacoalcos, Coatza. ¿Quién ha escuchado hablar de Coatza? Pues nos tuvimos que ir a Coatza. Llegamos a una casa que mi padre no había podido terminar de construir. La casa se quedó a medias, en obra negra. Y así llegamos nosotros a vivir a ese lugar. Cuando nosotros llegamos a Coatza, llegamos a esa casa, la cual no tenía puertas, no tenía piso, no tenía ventanas. Gracias a Dios, un amigo de mi papá nos regaló una mesa de madera larga y esa mesa tenía dos funciones. Uno, era donde nosotros comíamos y dos, era la puerta de la casa. Las ventanas eran bolsas de nylon y mi padre no tenía trabajo. En ese entonces éramos 4 hijos, mi padre y mi madre. Y además una situación de salud que cada día se complicaba aún más. Imagínense, llegó el punto que yo dejé de comer. Yo perdí por completo el apetito. A mí mis padres me tenían que dar los alimentos a la fuerza porque yo ya no deseaba comer. Yo tenía 6 años aproximadamente y pesaba menos de 12 kilos. Mis padres empezaron a agotar todos los recursos. Me llevaron con médicos, con especialistas, sin tener resultados. Empezaron a buscar otras alternativas, hierbas, plantas y nada. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se haya encontrado en una situación donde por más que le buscas y le buscas y le buscas, no pasa nada. Y al contrario, cada vez va empeorando la situación. En esa situación se encontraba justamente mi familia y mi padre. Hay algo muy importante que yo les quiero compartir a ustedes. Mi padre, desde siempre, fue una persona que jamás se dio por vencido y siempre hizo lo que fuese necesario para sacarnos adelante. Mi padre no tenía trabajo, tenía deudas muy fuertes y para darnos de comer mi padre vendía hasta lo que no se imaginan. Yo creo que hasta él se anduvo vendiendo un tiempo, pero honestamente no creo que haya dado mucho por él. Pero bueno, mi padre seguía en la búsqueda y gracias a Dios pasaron 2 cosas que en cada una de mis presentaciones, charlas, yo siempre dejo muy en claro. ¿Qué sucesos pasaron? Número 1, que alguien le compartió esta oportunidad a mi padre, o sea, él la recibió. Y 2, y más importante, la aceptó sin poner resistencia. ¿Y por qué yo menciono estos 2 hechos? Porque nosotros, los que ya somos parte de esta familia, los que ya somos parte de esta empresa, nos dedicamos a compartir todos los días con la mayor cantidad de gente posible los beneficios que aquí tenemos, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí. Sin embargo, de todas esas personas que reciben esta oportunidad, ¿cuántos en verdad la aceptan? Pocos. Mi padre fue de esos pocos que aceptó esta oportunidad. En un principio, él tenía mucho miedo, tenía desconfianza, había incertidumbre. ¿Por qué? Porque en ese entonces OmniLife apenas estaba empezando. Hoy en día, OmniLife es algo totalmente diferente. Hoy en día, OmniLife es una empresa gigantesca. Para que se den una idea de lo que les estoy hablando, OmniLife hoy en día está presente en más de 20 países. Hace muy poco, OmniLife acaba de iniciar operaciones en un nuevo continente, en África. Ya estamos presentes en Lagos, Nigeria. Y no solo eso, OmniLife está conformado por más de 7 millones de miembros en esos más de 20 países. Y hay un hecho
que a mí me llena de muchísimo orgullo y a ustedes también debería ocasionarles esa misma sensación. OmniLife posee la planta de productos nutricionales más grande del mundo y esa está en Guadalajara. Yo creo que eso merece un fuerte aplauso. Eso es hoy el día OmniLife. Hoy. Pero hace 26 años, OmniLife era algo totalmente diferente. Hace 26 años, OmniLife apenas estaba iniciando. OmniLife apenas daba sus primeros pasos. Imagínense nada más, OmniLife manufacturaba sus productos en Estados Unidos. De Estados Unidos los mandaban a Guadalajara y de Guadalajara se distribuían al resto del país. Y eso era tardadísimo. Tardaba una eternidad en llegar el producto y además era muy costoso. Pero lo peor de todo no era eso. Muchas veces el producto que tú pedías, además de tardar muchísimo en llegar, llegaba en mal estado, llegaba incompleto. Y a veces tú pedías una cosa y de planta te mandaban otra, porque era lo que había. Sin embargo, hay algo que de verdad a mí siempre me gusta recalcar en cada una de estas presentaciones. Probablemente en ese entonces no había los productos que hoy tenemos, no los había. Probablemente en ese entonces no había los resultados que hoy muchísima gente ya tiene, no lo había. Tampoco había la tecnología con la que hoy en día contamos, con la que con tu teléfono puedes enlazarte con miles o millones de personas en un instante, ¿cierto? Tampoco había ese respaldo tecnológico y la infraestructura que hoy en día posee nuestra empresa. Pero había algo muy importante que hoy en día muchísima gente carece. ¿Quieren saber qué es ese algo? Había algo muy importante que hoy muchísima gente carece. Ese deseo, esa hambre, esas ganas de salir adelante. Yo me acuerdo muy bien en qué circunstancias iniciaron mis padres. Muchas veces en casa ni siquiera teníamos para lo más básico que es la comida. Muchas veces de diferentes iglesias, de diferentes religiones, llegaban a mi casa con despensas, con ropa y en algunas ocasiones con dinero. Porque ustedes saben que las diferentes iglesias que existen y religiones apoyan a las familias más necesitadas, ¿cierto? Sin importar cuál sea. Y una de esas familias que recibía los apoyos era la mía. Muchas veces mi madre andaba juntando esas moneditas, las que nadie hace caso, las de centavo, para juntar para 1 kilo de tortillas y eso, darnos de comer. Muchas veces mi madre y mi padre se acostaban sin un solo centavo y conscientes que al día siguiente, adivinen cómo iban a amanecer. Igual o peor. Pero había algo muy importante. Había ese deseo, había esas ganas para salir adelante. Yo no entiendo y no cabe en mí cómo hoy en día, con todo lo que tenemos en nuestras manos, todavía hay gente que está viviendo en la misma situación que hace 1, 2, 3, 5 años. Yo no entiendo, no cabe en mí, no cabe en mí eso. Y eso desde el día 1 a mí me quedó muy claro. Si las cosas quieres que sucedan, si las cosas quieres que cambien, tú tienes que hacer que así ocurra. Nadie más. Y eso yo lo aprendí desde el día 1 y me quedó muy claro con mis padres. Cuando mi padre recibió esta oportunidad, lo hizo con miedo, con incertidumbre, con desconfianza, pero con esa gran ilusión que esto era lo que él tanto necesitaba y lo que mi familia deseaba.
Yo no sé cuántas veces se han encontrado en esa situación donde no avanzas, donde le buscas por aquí, por allá, y no funciona, y en lugar de salir adelante, te hundes más. Yo no sé si alguno de ustedes haya pasado por esa situación, pero es igual, no es agradable. ¿Y qué pasa cuando te encuentras en una situación de disgusto, de inconformidad, y aparece una oportunidad más? ¿Tú qué harías? ¿La tomas o la dejas? ¿La tomas o la dejas? ¿La tomas o la dejas? Y eso fue lo que hizo mi padre. La tomó con toda la incertidumbre del mundo. Pero desde el día 1 que él la tomó, jamás la soltó. Mi padre hizo un esfuerzo grande. Yo no sé de dónde sacó el dinero, pero además de afiliarse, compró un producto, el Omnibus. Mi padre llega a la casa emocionado, ilusionado, y llega con mi madre. Juanita, mira el negocio, los productos, el niño, imagínate, con esto vamos a salir adelante, el niño se va a recuperar, ya, ¿Conocen gente así? Y mi madre, bueno, discúlpenme que estoy en Jalapa, pero yo no sé para qué me invitan si ya saben cómo soy. Pero cuando yo veo una persona con una cara de pocos amigos, perdón la palabra, de verdad, discúlpenme, yo no quiero ofender a nadie. En mi rancho le dicen cara de huele pedo. ¿Aquí cómo le dicen? Bueno, de pocos amigos, para no ofender a nadie de los amigos. Perdón. Mi madre recibe a mi padre con esa cara de pocos amigos. ¿Está mejor pocos amigos? Perdón, discúlpenme. Llega mi padre con esa emoción. Ya te lavaron la cabeza otra vez. Pero Juanita, Gilberto, ¿qué no estás viendo la situación en la que estamos? Pues sí, Juanita. Y el niño. Miren, yo no sé aquí, Jalapa y sus alrededores, cómo funcionan las cosas. Pero al menos en esa época, en mi casa, mi padre, además de respeto a mi madre, le tenía miedo. ¿Conocen a esos hombres que con una sola mirada de la mujer tiemblan? ¿Han visto esos perritos chihuahueños cuando les vas a dar? Y algunos hasta se orinan. Pues mi padre así estaba en esa situación. Imagínense este cuadro. Mi padre, no muy alto, unos 60 y algo. Mi madre, bajita, unos 50. Pero brava por una vez. Mi padre pesaba 60 y tantos kilos, o menos. Y mi madre pesaba más de 120. De eso no era lo peor. ¿Conocen a esa gente que se enoja por todo y por nada? ¿Los conocen? Si les haces algo, se enojan. Y si no les haces nada, peor, porque ya no les haces caso. ¿Conocen gente así? Pues mi madre era así. Entonces imagínense, hay algo que también les quiero contar. Mi padre, cuando conoció esta oportunidad, él tenía un problema de insomnio muy fuerte, muy fuerte. ¿Sí saben lo que es insomnio? Bueno, es cuando tienes dificultades para dormir y mientras no estás durmiendo estás pensando pura idiotez. Y ya que por fin puedes dormir un poquito, no descansas y amaneces peor que cuando te acostaste. Ese es el insomnio.
Pues mi padre tenía ese problema, insomnio. ¿Quieren saber por qué tenía ese problema? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? ¿De verdad? ¡Qué bárbaros! ¡Qué chismosos! Pero de verdad, ¡qué gente tan más chismosa! ¿Pues saben algo? Miren, me caen bien. Yo digo que soy de Cuautla. Viví más de 25 años en Cuautla. Yo me siento de Cuautla. Y pues ya que ando en estos rumbos, yo ya me siento como en casa. Y me caen bien. Y solo por eso les voy a contar. ¿Les parece? ¿Les cuento? Ya vieron que sí son rechismosos. ¡Qué bárbaros! Les voy a contar. Mi padre tenía ese problema de insomnio porque él tenía miedo de morir aplastado todas las noches. Por eso tenía problema de insomnio, ¿verdad? Imagínense en una ocasión, bueno, nosotros dormíamos todos amontonados en una sola recámara, todos amontonaditos. Y yo entro a esa recámara y estaba mi madre acostada. Y le digo, mami, ¿has visto a mi papi? Le agarra a mi padre y levanta la mano. Estaba atrás de ella. Es en serio, obviamente porque estaba chiquito, mi madre estaba acostada y mi padre no se veía. Es en serio. Pero bueno, cuando mi padre llega con esta oportunidad, mi madre, además de estar en total desacuerdo con el negocio, peor aún, con la opción de darme, mi madre le dijo las siguientes palabras a mi padre. Le dijo, Gilberto, estás viendo que el niño se está muriendo y tú con esas porquerías, así le decía a mi madre, y tú con esas porquerías lo vas a terminar de matar. Probablemente tenía razón. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había testimonios como hoy en día, no había resultados. ¿Quién conocía a OmniLife hace 26, 27 años? Nadie, ni en su casa los conocían. Era un volado. Pero mi padre aceptó el riesgo y me empezó a dar los productos valientemente a escondidas de mi madre. Yo había perdido el apetito. Yo ya no comía. Me la pasaba todo el tiempo botado, sin ánimos de nada. Mis padres me tenían que alimentar a la fuerza. Y mi padre me empezó a dar ese producto, que por cierto sabía horrible. Pero ¿saben algo? Pasó algo maravilloso a los pocos días en que yo empecé a recibir este nutriente, el Omniplus. Un día yo me levanto por la mañana, voy hacia donde estaba mi madre, la abrazo, me le quedo viendo y le digo, mami, tengo hambre. Cuando yo le dije esas palabras a mi madre, me abrazó. Andaba mi padre metido, pero miren, llegó así. Cuando llega mi padre tembloroso, ¿es en serio? ¿Qué pasó, Juanita? Gilberto, ya se están dando esas porquerías al niño, ¿verdad? Pues obviamente mi padre al verse descubierto, pues ya no le quedó otra más que aceptarlo. Dice, sí, Juanita, ¿por qué? Le contesta mi madre, porque estaban funcionando y no se las vamos a dejar de dar. A partir de ese momento, mis padres hicieron un esfuerzo enorme, porque los productos eran de verdad caros, eran muy costosos, mucho más que ahora. Y mis padres no tenían los recursos para poderlos adquirir, pero ellos hicieron todo y más para que ese producto a mí jamás me faltara. Yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo tardé en recuperarme, ni cuántos botes de Omniplus me consumí. Lo que sí recuerdo muy bien es que gracias a Dios, gracias al esfuerzo de mi padre y mi madre y a este nutriente, yo me pude recuperar por completo. Y eso permitió también que mi padre pudiera vislumbrar esto como una gran oportunidad. Inició por un problema de salud que yo tenía. Y una vez que vieron los resultados que esto estaba generando, mis padres jamás lo soltaron. Y también permitió que mi madre empezara a consumir los productos,
porque ella también tenía problemas de salud muy fuertes. Además del sobrepeso, imagínense una persona de unos 50 con más de 120 kilos encima. Las rodillas se le estaban haciendo pedazos. El colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, adivinen cómo la traía, con las nubes. Mi madre estaba muy propensa a tener problemas fuertes del corazón y además tenía problemas de migrañas insoportables. Por eso tenía tan mal carácter. Imagínate despertarte y tener un dolor de cabeza que no aguantes. Continuar el día, todas tus actividades con ese dolor de cabeza. Tener que lavar a mano la ropa de 4 hijos. Tener que ver cómo alimentar a sus 4 hijos sin dinero muchas veces. Y además, estar recibiendo en casa diferentes cobradores cada vez más agresivos y groseros. ¿Ustedes creen que la situación en la que estaba mi madre era agradable? Por eso tenía tan mal carácter. Pero además, mi madre tenía otro problema. Tenía un problema de estreñimiento muy fuerte. Mi madre tardaba a veces hasta una semana, 10 días o más para poder ir al baño. Yo sé, porque lo he escuchado de muchísimas personas, que el estreñimiento lo ven incluso como algo normal. Y la verdad es algo muy feo. Y mucha gente no está consciente de la gravedad de este asunto. Solo para que ustedes hagan un poco de conciencia, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Algunos de ustedes alguna vez, alguna ocasión, ha visto algún animalito atropellado? ¿Sí? ¿Los han visto? ¿Y dos o tres días después cómo está ese animalito? ¿Cómo? ¿Y cómo huele? ¿Cómo huele? Huele muy feo, ¿cierto? Bueno, pues cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo procesa los alimentos y de esos alimentos agarra lo que puede y lo manda hacia donde se necesita. Lo que el cuerpo no puede aprovechar o no necesita se convierte en un desecho y este desecho tiene que ser evacuado o eliminado. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué sucede cuando eso que tu cuerpo ya no necesita no lo sacas? Lo mismo que al animalito atropellado. Se empieza a esponjar. ¿Y cómo huele? Ah, bien que saben, ¿verdad? Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, al igual que el animalito, eso empieza a entrar en un estado de descomposición. Y si no lo sacas, además de que huele muy mal, tu cuerpo empieza a intoxicarse con todo eso que está descomponiéndose. Por eso es tan importante lo que el cuerpo ya no necesita sacar. ¿Para qué lo andas cargando? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Y lo peor de todo es que mucha gente luego se le sube la cabeza. ¿Sí o no? Por eso es tan importante sacar. Mi madre empezó a tomar un producto que se llama fibra. Este producto ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Y fue impresionante porque en los primeros días de estar consumiendo este nutriente con abundante agua, mi madre se ha dado una destapada, pero tremenda. Imagínense nada más que mi madre en sus primeros días de estar consumiendo la fibra con abundante agua, se quitó más de 7 kilos de encima. Más de 7 kilos. Pero no fue de grasa. ¿De qué creen que fue? ¿De qué? ¿De qué? Aquí sí, muy finos, muy propios, muy correctos, muy educados todos ustedes. Muy bonitos. Heces fecales. Popó. Aunque allá afuera le digan como le digan. Pero para que
venga. Vamos a ponerle un nombre. Poposita. Así, bonito, con cariño. ¿Por qué? Porque hay gente que lleva tanto tiempo con todo ese veneno adentro que hasta se encariña. ¡Ay, mi Poposita! ¡Ay, cuánto te quiero! ¡Ay, no te vayas de mi lado! ¡Ay! Has estado conmigo en los peores momentos. ¡Ay! Mi madre empezó a eliminar todo ese mugrero que traía. Y fue impresionante porque una vez que ella regularizó sus idas al baño, limpió su sistema digestivo, ella empezó a bajar de peso impresionantemente. Y es así como todos debemos de hacerlo. Antes de consumir los nutrientes para cualquier cosa, yo siempre sugiero primero, hay que limpiar el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque cuando tú traes tu sistema digestivo sucio, los nutrientes que tú le das, el cuerpo no los asimila, no los aprovecha de la mejor manera. Sin embargo, cuando tú lo limpias, entonces esa grasa, esa mugrero, esa porquería que esté pegada, sale, entonces permite que tu cuerpo lo pueda asimilar de mejor manera. ¿Están de acuerdo? Entonces yo por eso siempre sugiero, empiecen limpiando el sistema digestivo y de ahí lo que quieran. Mi madre empezó a tomar los productos que son para bajar de peso. Y algo que yo sí quiero recalcar en esta ocasión. Hoy en día, los productos que tenemos para bajar de peso saben delicioso. Están riquísimos. De verdad, es algo que solo por el placer de disfrutar ese sabor tan rico que tienes, te los tragas. ¿Sí o no? Sí. Pero hace 26 años